El sermón de esta mañana yo lo he llamado el vacío de la Navidad. Jesús dijo que nosotros, en la palabra está escrito, que nosotros conmemoráramos su muerte y su resurrección. Eso nos lo dijo. Es más, no solo lo dijo, sino que es una ordenanza. Es decir, que es un mandamiento, una orden que nosotros debemos cumplir con esa ordenanza. Son dos ordenanzas las que hay en la palabra de Dios. Dos órdenes y dos mandamientos. Uno, conmemorar la muerte y resurrección. Y dos, practicar la cena, recibir la cena. Mandamientos, ordenanzas. Pero Él no nos dijo nada de celebrar su nacimiento. En ninguna parte de la palabra usted encuentra el llamado a que celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Parece ser, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra, que a Jesús poco le importaba el nacimiento. Poco le importaba. Cuando Jesús hace acepción, diferencias o tiene alguna pequeña indiferencia con algo o con alguien, es porque Él no está interesado en que nosotros como que profundicemos en eso, sino más bien en lo que Él hace énfasis. Entonces, si eso es así, ¿por qué nosotros celebramos Navidad? Y cuando digo nosotros, me refiero a los seres humanos, a los creyentes y también al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los cristianos. Celebramos Navidad. Yo me imagino que ya los preparativos para la Navidad en sus hogares, en sus casas, en su familia, ya está grande. Las ollas grandes, la gallina bien alimentada, el pavo, el marrano, qué sé yo, tantas cosas, los buñuelos añejando, la masa de las empanadas, del buñuelo. Yo me imagino que ya está todo listo a punto para celebrar la Navidad. Pero ¿por qué la celebramos? Abordemos este hecho para poder responder esa pregunta. ¿Por qué celebramos Navidad? Abordémoslo desde la historia. Para darnos cuenta que la historia sí sirve. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque haciendo el sermón me acordaba que cuando yo era maestro, yo fui maestro de historia muchos años que enseñé historia. Y les quiero contar que este sermón de hoy me revivió momentos tan hermosos, tan agradables cuando yo enseñaba muchísimas de las historias que hoy apenas voy a hacer una pequeña referencia. Meses enteros, años enteros enseñando esa historia maravillosa. Pero cuando yo era maestro de historia, mis estudiantes siempre me hacían mala cara. Espero que usted no me la haga hoy. Siempre me hacían mala cara y me decían que no les gustaba la historia. Entonces un día yo les pregunté a ellos, ¿por qué no les gusta la historia? A mí me fascina la historia, ¿por qué no les gusta la historia? Y ellos me contestaron que no les gustaba porque tenían que aprenderse muchos nombres y muchas fechas. Y ese era el impedimento para que le encontraran el gusto a la historia. Entonces, yo me puse a pensar y me dije en mi reflexión personal que la historia hay que verla, hay que estudiarla, hay que vivirla, hay que sentirla más allá de las fechas. ¿Por qué? Porque si yo necesito saber en qué año, en qué día, a qué hora exacto, en qué lugar ocurrió tal o cual evento, eso es muy fácil.
lo buscamos en una enciclopedia, ahora tenemos acceso a una red en internet y le ponemos la fecha cuando explotó la bomba atómica. Ya le aparece. ¡Pim! No necesito grabármela, no necesito esto. ¿Yo qué saco con saber la fecha que nació mi tatarabisabuelo? El mes, el día, el año, si yo no tengo ni idea quién era mi tatarabuelo. Más rico saber quién es mi tatarabisabuelo, mi abuelo, incluso mi padre, mi madre, que saber la fecha exacta. Entonces me di cuenta que la historia cobra una gran relevancia, un gran gusto, una gran importancia cuando nos enfocamos en los hechos, cuando nos enfocamos en los sucesos, cuando nos enfocamos en los acontecimientos, cuando empezamos a descubrir motivos, razones que llevaron a los seres humanos como usted y como yo a tomar unas decisiones que afectaron el mundo hace cientos y miles de años y que ese acontecimiento que ocurrió hace 100, 200 o 1000 años atrás, hoy vemos que nos ha afectado. Hoy vemos que nos ha afectado. Entonces entendemos la razón por qué nosotros hacemos cosas, por qué nosotros decimos cosas sin necesidad de estarnos preguntando por fechas. Cada historia que registra la Biblia tiene un propósito: revelarnos la verdad y además de eso edificar el corazón de las personas en la fe, y lo hace a través de la historia. Escúcheme bien, lo hace a través de la historia, no lo hace a través de la teología. No lo hace a través de la economía. No lo hace a través de la matemática. Y yo le quiero contar una cosa, si usted no sabía. Si hay algo que tiene la Biblia, es matemáticas. Hay una ciencia en el hebreo, en el arameo antiguo, que se llama numerología, donde está escondido grandes misterios de Dios en los números. Pero no, iglesia. La palabra de Dios, la Biblia, coge hechos, acontecimientos, como bien nos los dice el evangelista Lucas. Váyase al Evangelio de Lucas y usted va a descubrir la importancia de la historia y la importancia de lo que yo le estoy diciendo en este momento. Lucas capítulo 1. ¿Lo tiene, amada iglesia? Y tranquilo que a medida, como un carro, ¿no? Un carro usted no lo puede poner, apenas lo prende, no le saque 100. Ándelo a 5, 10, 15, 20. En la medida en que va avanzando, el carro comienza a tomar velocidad. Más adelante vamos tomando velocidad. Por lo pronto, entre en su corazón a entender. Lucas capítulo 1, versículo 1. Está hablando el evangelista Lucas. Lucas era médico y un gran historiador. Un gran historiador. Escuche lo que dice. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Muchos han intentado hacer historia con todo lo que ha ocurrido, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Amada iglesia, aquí Lucas está diciendo que no solo la historia vive de los acontecimientos escritos, sino de aquellos que nos transmitieron por la oralidad. Porque yo les recuerdo que esta palabra fue escrita mucho tiempo después de haber ocurrido los acontecimientos, y lo que hacían era pasar a través de la narrativa, de la oralidad,
pasaban los hechos, los acontecimientos, para luego registrarlos muchos años después, cuando se descubre, los sumerios descubren, inventan el arte de la escritura. Amén, iglesia. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, parece ser que Teófilo es alguna persona prestante, cristiano, y le está escribiendo este texto, este libro. Habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, la historia va desde el origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y el que lo cree, dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo cada vez me asombro más de la palabra de Dios. Es divina, es divina, es divina, es maravillosa. Amada iglesia, la Biblia registra la historia de los hechos de Dios en el desarrollo de la humanidad. Así de sencillo. Si nosotros creemos que Dios narra todo lo que los seres humanos hemos vivido, como lo dice Lucas, etcétera, etcétera, entonces uno se pregunta, ¿dónde está la celebración de la Navidad? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están los adornos? Toda esa parafernalia que tenemos. Esa parafernalia que año tras año me da ¡achí! ¡achí! Mientras desempolvamos y sacamos todo eso. ¿Dónde está el pesebre? ¿Dónde está todo ese poco de muñequitos? ¿Dónde están las luces? Esas luces que nosotros incluso pagamos por salir en medio de trancones, en medio de todo, a ver y admirar. ¡Qué hermoso! ¿Cómo está iluminado? ¡Qué bella! ¡Qué cuadra tan linda! ¡Qué cuadra tan hermosa! ¿Dónde están esas luces? ¿Dónde están las novenas? Salimos corriendo, eso no nos detiene absolutamente nada. Esta semana, entre las 7 y las 9 de la noche, las calles vacías, porque todo el mundo está en novena. ¿Dónde está la novena? ¿Dónde está todo eso? ¿De dónde salió todo eso que nosotros hoy vivimos con afán? Vivimos con carreras, porque nada de eso está en la Biblia. Nada de eso está en la Biblia. El apóstol Pablo dijo que la historia debe servirnos como ejemplo. La historia nos debe servir como ejemplo. Váyase a 1 Corintios, son pocas las citas que yo les voy a leer por cuestión de tiempo. 1 Corintios en el capítulo 10, aquellas citas que yo necesito que usted reflexione, que piense, se las voy a leer. Las otras las va a consultar esta semana en su devocional. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Escuche lo que dice Pablo. Todo eso sucedió, o sea, toda la historia, lo que ha sucedido, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Sabe cómo yo lo he sintetizado esto a lo largo de estos años? Aprender en cabeza ajena. Cuando nosotros aprendemos en cabeza ajena y vemos lo que ha pasado a otro, lo interiorizamos y decimos no. Si le pasó algo malo, yo eso no lo voy a hacer. Versículo, salte usted un momentico al versículo 11. Todo esto les sucedió, la historia, para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Ojo, pues a nosotros, digan amén los nosotros, nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces nos sirve entender la historia para que entendamos el final de los tiempos. Amada iglesia, para comprender entonces la historia de la Navidad,
vamos a usar la historia y nos vamos a remontar a un pasado lejano, bien lejano, y de allá vamos a ir viniendo. Y nos vamos a remontar al diluvio. Por allá comenzó todo lo que celebramos hoy. Por allá. Lo que pasa es que a nosotros somos chichis y no nos gusta como reflexionar, investigar, pensar en eso. El buñuelito caliente. No nos importa de dónde salió la fécula. Pero si no encontramos el origen de la fécula, usted no come buñuelo. Sencillo. Amén, iglesia. Sencillo. Usted recuerda que en el diluvio, no me voy a detener mucho en las historias que ya sabemos. En el diluvio se salvaron 8 personas. De esas 8 personas, 3 eran los hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Estamos de acuerdo? Son los hijos de Noé. Y sabemos nosotros también que después del diluvio, cuando supuestamente se para el arca en el monte Ararat y comienzan a descender las aguas y se bajan del arca todos los animales, ellos sí se dispersan, mientras la familia de Noé queda como quietica, mirándose a los ojos, y esta tierra solo está habitada por 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. 8 personas, no hay más. Y estas 8 personas, dice la palabra de Dios, que comenzaron a hacer lo que agrada a Dios, comenzaron a construir ese propósito de Dios, de multiplicarse y de inundar toda esta tierra con esa bendición maravillosa de Dios. Y ahí fueron pasando los años y los años y los años y cientos y miles de años que fueron pasando. Amén, iglesia. El origen de la humanidad está en estos 3 hombres, en estos 3 varones, en estas 3 parejas, en estas 3 familias, en estas 3 tribus. La tribu de Sem, la tribu de Cam y la tribu de Jafet, que dieron origen a todas las razas que hay en el mundo. Todas salieron de esas 3. Conocemos también que la tribu, la familia de Sem, de por sí, es la familia escogida por Dios para mantener la estirpe de Dios a través de la casa davídica y a través de esa familia de Sem llegar hasta Jesús. Es decir, que Jesús pertenece a la familia de Sem, descendencia propia de esa tribu. La tribu de Cam y la tribu de Jafet son tribus que se fueron, que se dispersaron y dieron origen a la raza afroamericana, la afro negra, a los hindúes, a los indios, a los asiáticos, etcétera, todas las razas. Amén. ¿Qué sucedió con los años? Con los años, estas 3 grandes grupos se unieron en un valle, dice la palabra de Dios, llamado el Valle del Sinar. Usted lo puede leer en los capítulos 10 y 11 de Génesis. Ahí está esta historia. Estaban ahí reunidos en el Valle de Sinar por muchos años. Y resulta que en ese Valle de Sinar, en la descendencia de la familia de Cam, de la que le voy a hablar ahorita, Cam, hijo de Noé, tuvo, entre tantos hijos, tuvo un hijo llamado Cus. Y ese hijo de Noé, llamado Cus, tuvo otro hijo llamado Nimrod. Génesis 10.
Y Nimrod fue un hombre que realizó unas hazañas extraordinarias. Fue un hombre que incluso la palabra de Dios lo define como un hombre fuerte, poderoso ante Jehová. Es decir, que este hombre tenía de una u otra manera la bendición de Jehová, de Dios, como todos los hombres. Tiene la bendición. Una cosa es tener la bendición y otra cosa es aceptarla o recibirla. Porque nosotros tenemos la bendición, pero muchos la rechazan, la bendición. Este hombre, Nimrod, con sus extraordinarias proezas, hazañas, grande, fuerte, pues poco a poco, en medio de estas tribus, fue convirtiéndose en una leyenda. Se fue convirtiendo en una tradición todo lo que él hacía, todo lo portentoso. Porque este hombre estableció, atérrese usted, estableció el primer reino sobre esta tierra. Y no fue Israel. A veces nosotros creemos y decimos, es que el primer reino en esta tierra, en este mundo fue Israel. No. Y fue fundado por Nimrod. ¿Y cuál es ese pueblo? Lo que más adelante nosotros lo llamaríamos Babilonia. Se funda en este valle del Sinar. Allí. Y allí este hombre se hace conocer no solo como rey poderoso, que era admirado por todas estas tribus, de Sem, Cam y Jafet, por todas estas tribus, que ya son miles y miles. Ya no solo son 8, hay miles. Han pasado muchos años. Sino que además de hacerse conocer como rey, también se hace conocer como sacerdote. Porque nosotros tenemos en el corazón la revelación de Dios. Porque esta generación que fue transmitida por estos 8 que quedaron en el arca, transmitieron los acontecimientos históricos antes del diluvio. Es decir, ellos contaron lo que había sucedido con Adán, con Eva y con toda la sociedad prediluviana que fue destruida en esta tierra. Amén, iglesia. Entonces este hombre aprovechaba toda esa magna religión, pero no era temeroso de Dios. Se convirtió en un tirano, en un rebelde, Nimrod. La bendición grande es que nadie es eterno en la vida. Y este tirano se murió. Gloria a Dios. Cuando un tirano muere, y ojalá mueran pronto, el pueblo descansa. ¡Wow! Casi que no. Pero cuando murió Nimrod, sus enseñanzas tomaron mucha fuerza. ¿Y sabe por qué toman fuerzas? Porque lastimosa y desgraciadamente hay gente masoquista que le encanta que lo traten mal y adoran a quienes los tratan mal, aman a quienes los humillan, aman a quienes los explotan y terminan adorando a ese tirano. Y ese tirano, Nimrod, se convirtió en un ídolo gracias a su mismo pueblo. Ahora bien, para mantenerlo vivo había que hacer algo. Porque es que un ídolo puede morir rapidito y
y se olvida el mundo rapidito de ese ídolo. Este Nimrod estaba casado con una vieja. Y esta vieja dijo, yo tengo que heredar todo el poder de mi marido. Por lo tanto, cuando éste se muere, gracias a Dios se murió, yo me corono como reina. Y esa reina se llamaba Semiramis, la reina Semiramis, esposa de Nimrod. Y ella se proclama reina y comienza, amada iglesia, a hacer que el pueblo vea a su esposo como un ídolo, como un dios. Y para eso utiliza el sol. El sol está arriba. Ilumina a todos. Y el sol se convierte en un símbolo para Semiramis. Parece ser que Semiramis era un poquito brincona. No sé si usted me entiende el término muy nariñense. Un poquito brincona. Cuando esta vieja se da cuenta, está embarazada. Y su querido marido está 3 metros bajo tierra. Entonces ella toma una decisión y le anuncia al pueblo que ella va a tener un hijo al cual le puso por nombre Tamuz. Tamuz, ya va a ver lo que significa Tamuz. Y convenció al pueblo que el padre de Tamuz era Nimrod y que ella lo había concebido de forma sobrenatural. Porque esta vieja Semiramis conocía la profecía de Génesis 3:15. La promesa de un Salvador. Por eso ella les dice, Tamuz es el Salvador del mundo. ¿Ya? Así comenzaron a adorar no solo a Tamuz, sino también a su madre Semiramis. Y crearon una religión llena de idolatrías en el dios Sol, que era Nimrod. Nimrod, ese es el dios. El sol fue utilizado como un recurso, la luz, el fuego, los árboles, luces, imágenes, etc. Todo esto ocurre, toda una cantidad de cosas, y cuando ocurre toda esta cantidad de cosas y de situaciones, ellos comienzan a hacer una torre, la torre de Babel, que la comenzó a hacer Nimrod. Y es cuando Dios dice, perdona un momentico, ¿y estos qué quieren? Llegar al sol, llegar a Nimrod, no a Dios, a Nimrod, porque era Nimrod el Dios. Entonces Dios los dispersa por toda la tierra. Y cuando los dispersa por toda la tierra, la tribu de Sem, la tribu de Cam, la tribu de Jafet, los dispersa por toda la tierra, se van a todo el mundo con sus creencias y tradiciones. Es decir, llevan ya en el corazón a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz. Llevan en el corazón a todos los ritos, todas las enseñanzas. Como lo dice Jeremías, capítulo 51, en el versículo 7, escuche lo que dice. En la mano del Señor, Babilonia era una copa de oro. Una copa de oro es muy apetecida. ¿A quién no le va a apetecer una copa de oro?
te ponen una copa de oro y una copa de cristal. ¿Cuál quieres? La copa de oro. Una copa de oro que embriagaba a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Amén, iglesia. Se convirtió así Babilonia en la madre de las falsas religiones, como lo dice la palabra de Dios. Y lo podemos ver en Apocalipsis 18, cuando nos habla de toda esa corrupción, de toda esa corruptela de Babilonia. Ahora, siglos después, Pablo dio una descripción de todo lo que yo le acabo de contar, que se encuentra en el libro de Romanos. Yo le leo rápidamente para que no se me demoren ustedes. En Romanos, en el capítulo 1, usted lo va a leer en su devocional. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 21, escuche lo que dice Pablo. Después de siglos y siglos y siglos que ya han pasado, Pablo dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A mí no me venga a decir bobadas. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, los sobrevivientes del diluvio no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. El historiador Heródoto, gran historiador de la antigüedad, expresa que Babilonia se convirtió en un nido, en el nicho original de todo el sistema idolátrico del mundo. Ese fue el origen de toda la idolatría. Toda estampita, medallita, todo objeto de idolatría nació aquí, en el culto a Nimrod. Los imperios antiguos del mundo tomaron como base todas esas tradiciones idolátricas, las permearon en su corazón. Cuando Roma se convirtió en un imperio, siglo V antes de Cristo, cuando Roma se convierte en un imperio mundial, adquirió también todo ese bagaje, todo ese sistema de dioses y todo ese sistema de idolatría. Si usted ha visto las películas de la Roma antigua, usted ve que Zeus, Apolo, Minerva, etcétera, 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 una cantidad de dioses, y uno dice, ¿de dónde salieron todo eso? Ya usted lo sabe, narrado por la misma palabra de Dios. Durante el periodo de más auge del Imperio Romano, cuando estaba en el mayor auge el Imperio Romano, Jesús nació, que fue el siglo I, el año 0. Jesús nace, Jesús vive en ese primer siglo, muere en ese primer siglo, resucita y asciende a los cielos en esos primeros siglos, en los primeros 35, los primeros 40 años del siglo I. Funda el cristianismo, funda la iglesia cristiana. A partir de ese momento, el cristianismo se enfrentó a ese paganismo, se enfrentó a esa idolatría. ¿A cuál? A la idolatría, al paganismo de Babilonia, que ahora estaba inmerso en Roma. Ahora estaba en Roma, metido en Roma. Lastimosamente, los gobernantes de esa época lo que hicieron fue concesiones. ¿Qué significa concesión? La palabra de Dios, usted cuando la ha estudiado acuciosamente, Él nos dice que con el mal no se puede hacer concesión. Es decir, yo con el mal no puedo negociar. Yo no me puedo sentar con el diablo
a negociar. Es imposible. Y eso los seres humanos no hemos entendido, amada iglesia. Que hay cosas que se llaman pecado en nuestra vida que usted no se puede sentar a negociar. Usted no puede hacer concesión. O se destruye o se destruye. Y si no se destruye, lo terminan destruyendo a usted. Usted no puede con un hijo que es mentiroso compulsivo llegar a una concesión. Usted no puede con un esposo infiel llegar a una concesión. Ponernos de acuerdo. Entonces usted me es infiel viernes, sábado y domingo, pero lunes, martes, miércoles y jueves, aquí en la casita. No, yo no puedo hacer esas concesiones. No se hace. Lastimosamente, siglo I, hicieron concesiones y en lugar de atacar, en lugar de cortar el mal de raíz, se unieron. Se unieron. Los gobernantes poco a poco fueron tomando posición dentro de la iglesia, porque yo les recuerdo algo, que la iglesia, el camino como se la conocía inicialmente, el camino era perseguido por el gobierno. Los perseguían. Acuérdese usted la época de Nerón en el imperio. Todos los cristianos eran devorados, empalados, crucificados. O sea, ese cristianismo es perseguido. Porque ellos tenían la verdad. ¿Y por qué es perseguido? Porque Cristo había enseñado la verdad y había que tumbar todo ese sistema pagano, aún le cueste a uno la vida. Pero poco a poco los gobernantes, los políticos, que son unos cuervos, que son unas aves de rapiña, que no les importa ni tu bienestar, no les importa el bienestar de la sociedad, lo que les importa es su propio bienestar, todo lo convierten en carroña, en corrupción. Y esos políticos comenzaron a permear la iglesia, a meterse en la iglesia, porque cada vez vieron que estos discípulos de Jesús, los apóstoles y todos los demás discípulos, trabajando limpiamente, camellando, evangelizando, cumpliendo la misión de Dios, cada vez iban creciendo más y más. Y el cristianismo estaba cogiendo un auge muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Se permearon dentro de la iglesia, gobernando. Incluso muchos gobernantes llegaron a gobernar la iglesia sin ser cristianos. Y comenzaron a hacer una mezcla de cosas. Esa mezcla de cosas hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Nació la iglesia. Pastor, ¿y cómo surgió la Iglesia Católica Romana? Siglo I. Está Jesús. Jesús muere, resucita, asciende a los cielos, encarga a todos. Del cielo le habla a Pablo, transforma a Pablo. Pablo se convierte en un gran líder, en un adalid del cristianismo. Y hacia finales del siglo I, un discípulo de Pablo, llamado Ignacio de Antioquía, mire, de Antioquía. ¿Y qué era Antioquía? La ciudad donde surgió el nombre de cristianos. Ignacio nació en Antioquía y había sido educado y formado por el cristianismo. Fue discípulo de Pablo, fue discípulo de Juan, de esos dos grandes, si lo podemos decir, jerarcas, pastores, profetas, líderes de la iglesia cristiana primitiva. Fue discípulo de ellos. En el siglo I, Ignacio de Antioquía le da el nombre a la iglesia de Cristo, le pone el nombre católica. Un discípulo, un colega tuyo y mío, uno de los nuestros, le pone el nombre católica, iglesia católica. Pero ¿por qué le pone católica? Lo que pasa es que nosotros ya cuando nos dicen católica, a nosotros, yo no sé si a ustedes, pero uno como que se eriza. Pero no entendemos el término católico.
El término católico significa universal. Lo que buscaba Ignacio de Antioquía era hacer que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, se convirtiera en la iglesia universal del mundo, de todo el mundo, fuera la única iglesia. Ahí es donde viene lo universal, única. Amén, iglesia. O sea, ¿tenía una buena intención? Sí. Pero recuerde que el infierno está lleno de buenas intenciones. El infierno está lleno de buenas intenciones. Porque no solo basta con la buena intención. Amén, iglesia. Quería hacer algo muy bueno y terminó haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque, amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Nos dice que un día todos seremos uno. Universal. Uno. Eso era lo que quería Ignacio. Uno. Dice, el Padre, ustedes y yo seremos uno. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando el mal sea erradicado de esta tierra. Mientras exista el mal, no puede haber unidad. Porque usted no se va a poner de acuerdo nunca con alguien que no cree en Cristo. En Cristo como usted lo cree. Hay mucha gente que cree en Dios, que cree en Jesús. Y la iglesia, y no me voy muy lejos, esta iglesia, Pacto de Amor, hay mucha gente que cree en Cristo, en Dios, pero no en el mismo de la palabra de Dios. No es el mismo. Hasta que no sea erradicado, hasta la última gota del mal, no puede ser universal. Tiene que borrarse el mal completamente. Entonces lo que pretendía Ignacio era una utopía. Lo que hoy pretende Francisco en el Vaticano es una utopía. ¿Por qué no nos hacemos pasito todos y unámonos? Unámonos los católicos, los musulmanes, los mahometanos, los hinduistas y todos los shintoístas, los Hare Krishna, los testigos, todos nos podemos unir y formamos algo que es universal. Eso se llama ecumenismo. Eso es más del diablo que de Dios. Nunca podrá haber una unidad. Jamás. La unidad será cuando Cristo gobierne el corazón de todos. Ahí sí. Mientras tanto, imposible. Pero eso no lo entendemos. Hasta aquí, amada iglesia, el contexto histórico y cultural. ¿Lo entendieron? Ahora nos vamos a devolver y nos vamos a centrar en Semiramis. ¿Qué fue lo que pasó con esta vieja? ¿Qué fue lo que pasó con su hijo? Ellos, ya vimos nosotros que se convirtieron en ídolos. El pueblo los idolatrizó, los puso en un parangón. Con los años, ellos murieron, por supuesto. Pero uno no sabe quiénes son más brutos, si los que hacen las cosas o los que los siguen. No sabe uno quiénes son. Y los que siguen, pues cada vez aumentaron más y más y más. Y todo por lucrarse. Usted lo va a ver aquí en la palabra de Dios. Hay una historia maravillosa. Hay una historia maravillosa que mientras el diablo a mí me esté dando plata, yo le soy fiel al diablo. Y usted lo va, y se la voy a leer ahorita. Ahorita se la leo esa historia. Y los seres humanos somos así. Mientras a ti algo o alguien te esté dando plata, tú le eres más fiel a ese algo o a ese alguien que a Dios. Así de sencillo, sencillito. Entonces, obvio, yo soy seguidor, pero si yo pongo un templo aquí, abro un templo para Semiramis y la gente viene y me deja plata, pues perfecto, yo sigo, viva Semiramis. Hágale porque me voy llenando aquí. Con los años, pues es un culto tan grande
que poco a poco la empezaron a hacer íconos. Íconos son imágenes. Y la mostraban a ella una madre con su niño cargado y le ponían unos rayos solares de Nimrod alrededor de esa mujer. Y la tradición comenzó a adorarla. La iglesia luchaba contra esa idolatría. La iglesia luchaba. ¿Por qué luchaba en la época del primer siglo? Porque esa idolatría frenaba la evangelización. Porque cada vez que los discípulos, cuando Jesús les dijo, vayan por todas las naciones y prediquen, acuérdese usted que cuando Pablo llegó, dijo, ¿y este qué? Esto es un Dios desconocido. Le dijo, yo vengo a predicarles de ese Dios desconocido. Veía que todo estaba permeado por la idolatría en el mundo entero, ¿no? Entonces la iglesia luchaba, el cristianismo era rechazado, no era aceptado, porque te estaban hablando, mira, no, ¿y dónde está Dios? En el cielo, pero ¿dónde está el cielo? No sabemos, y Dios es eterno, y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu, eso no cabía en la cabeza, era más fácil decirle, míralo aquí, y él, ay, sí, este es mi Dios, era más fácil coger un pinche cuadro, una cosa, y adorarlo, y abrazarlo, y meter una estampita en el bolsillo, un rosario, una cosa, era mucho más fácil, más tangible. No podíamos entenderlo. La iglesia luchaba con eso, porque el culto a Semiramis se había extendido por el mundo entero. En la China, por ejemplo, la llamaban Xingmu, a Semiramis, Xingmu, que significa Santa Madre. Allá llegaron a la China Semiramis, Xingmu. Y allá llegó la vieja con su hijo cargada. La representaban con el niño de brazos, y alrededor todo de su cabeza esas aureas de luz. Los germanos, ¿quiénes eran los germanos? Los germanos eran una tribu, después de estos de San, Cam, Jafet, se forma una tribu en la parte norte de Europa, donde hoy es Holanda, donde son los Países Bajos y Alemania. Ahí los germanos la llamaban Herta, adoraban a la vieja Herta. Los escandinavos, más arribita, los famosos que dieron los vikingos y todo eso que venía en la parte norte, Yugoslavia, Escandinavia, la llamaban Disa. A la misma vieja, Disa. Los etruscos, ¿quiénes eran los etruscos? Los etruscos era la cultura primitiva de Italia. Los italianos. La llamaban Nutria. Ay, no, qué irrespeto con la nutria. No, es que nutria, el sistema etrusco que va a ser el latín y va a ser el italiano, nutria, nutrientes, me nutre, me da, me ayuda. La llamaban nutria, te da vida. En la India, la llamaban Indrani o Isi. Su hijo lo llamaban Iswara. Los druidas, ¿quiénes son los druidas? Me llama la atención mucho los druidas, porque los druidas no era una región, no era un sector. Los druidas era una casta sacerdotal que se había permeado por todo ello, por Asia, por África, por India, por África, por todo lugar, y ellos van a formar a los celtas. Los druidas la llamaban Virgo Paritura. Virgo por virginal, paritura por parto. Un parto virginal. ¡Wow! Entonces, mire, ya vamos viendo nosotros como que va cogiendo figura, va cogiendo cosas raras. Todavía no hemos nacido nosotros. Todavía no hemos nacido. Ahí va. En Egipto conocemos mucho las películas. ¿Cómo la llamaban a esta vieja? Isis. Y a su hijo, Horus, con unas cabezas de lobos, con unas cabezas. Ahí estaba Isis, Horus. Los griegos ya en Zeus y todo, ¿cómo la llamaban a Semiramis? Afrodita. Era la diosa Afrodita. Los sumerios, ¿quiénes eran los sumerios? Los sumerios se asentaron en Mesopotamia, donde estaba Israel. Ahí fueron los sumerios, que fueron los antiguos acadios, sirios. Ahí estaban los sumerios. ¿Cómo la llamaron? Nana, abuela. Nana. Los romanos, en el Imperio Romano, la llamaron Venus, la diosa Venus. Y a su hijo, Júpiter. Ya vamos conociendo los nombres y nos vamos acercando cada vez más. Todos estos nombres a lo largo de cientos y miles de años significan diosa madre o madre de Dios. Todos los nombres significan eso. Y todo eso ha pasado
sin que haya llegado ni Jesús, ni María, ni José, ni nadie de eso. Y ya todo eso existe. ¿Estamos? Ahora bien, que nos toque en el corazón. Incluso Israel. Porque uno dice, bueno, pero nombró a todos esos paganos. Israel. Israel cayó también en apostasía. ¿Cuántas veces lo hemos conocido, lo hemos visto en la historia? Cayó en apostasía. Se descarriaron y comenzaron a adorar a esta diosa madre. ¿Y cómo la llamaron? Astarte. Ese sí es un nombre conocido para nosotros. Astarte. ¿Y su hijo? Baal. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cómo le parece? Esas joyitas. Y luego poco a poco, eso está en Jueces. Léase usted Jueces, si quiere el capítulo 2, ahí está. Jueces capítulo 2. Luego poco a poco la fueron llamando Astarte y a Baal, que su origen fue Semiramis, Tamuz y Nimrod, la fueron llamando Reina del Cielo. ¿Le suena ese nombre? Reina del Cielo. En Jeremías, permítame un segundo, en Jeremías 44 resulta lo siguiente. Jeremías, un profeta de Dios, lo llama a Dios a Jeremías y le dice, ¿cómo es posible que este pueblo mío esté descarriado? ¿Cómo es posible que estén adorando? Que hayan caído en idolatría. ¿Cómo es posible que estén adorando a Astarte? Que estén adorando a Baal? Que estén adorando, incluso le digan, Reina del Cielo. ¿Qué es eso? Entonces va Jeremías y confronta al pueblo de Israel. Lo confronta. Y escuche lo que le dice el pueblo de Israel a Jeremías. Jeremías 44, versículo 15. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso, y todo el pueblo que vivía en la región sur de Egipto, le respondieron a Jeremías cuando los confrontó. No le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Directo. No nos venga aquí con Jehová, con dioses. No le haremos caso. Punto. Y yo le quiero contar que hoy en día hay mucha gente en la iglesia de Cristo en el mundo entero que hace lo mismo. Se exhorta la palabra de Dios, congréguense, hagan esto, oren. No voy a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta resistencia en el corazón de las personas? Porque esto es espiritual y esto sigue rondando la vida de muchas personas. Escuche. Dice, Entonces, grupo numeroso de todo el pueblo que viene de la región respondieron a Jeremías, no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo. Israel, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados. Es que esto no es nuestro, le dicen a Jeremías. ¿Esto cree que es de ahora? No, papito, desde los orígenes. Nosotros lo hemos venido adorando a mi diosa del cielo, a mi reina del cielo. Nuestros reyes, nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo, Jeremías, para que lo tengas en cuenta, en aquel tiempo teníamos comida en abundancia. Nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo
y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Pastor, desde que yo me volví cristiano, me ha ido como perro en misa. Mejor yo vuelvo al mundo porque estaba mejor que antes de Cristo. Amén. Pero, y las mujeres añadieron, para ponerle el sello, la cereza del pastel. Cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones son sacrificios, a la reina del cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que se las vienen a dar de café en leche? Que hacíamos tortas con sus imágenes, con su imagen, y que le ofrecíamos libaciones y le ofrecíamos sacrificios. Nosotros venimos adorando en imágenes hace mucho rato, las viejas. Jeremías la reprendía a toda esta población por adorarla, por venerar, pero ellos se rebelaron. En Éfeso, vámonos más cerquita, en Éfeso, después de que Cristo muere, amada iglesia, se mete la bendita con el nombre de Artemisa, porque Artemisa es un nombre griego y los romanos la conocían como Diana. Artemisa. Y en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, en la población de Éfeso, había un templo dedicado a la reina Artemisa, a la reina Semiramis, a su hijo Tamuz y a su hijo Nimrod. ¿Cómo así, pastor? Váyase a Hechos. Hechos 19. Hechos 19. Ahora sí, les voy a mostrar la historia que les decía ahora. Cómo los seres humanos, a mí me da plata y yo maldigo a Dios. Yo no tengo problema. Y así hay mucho, pues del mundo no tengo problemas. Pero cristianos que se vendan por un pedazo de pan, no, yo no puedo, no, yo no voy, ¿por qué? No, yo esto, usted va a ver la razón. Aquí está la historia. Hechos 19. Por aquellos días, versículo 23, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. El camino es la predicación de la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, un gran disturbio, no lo aceptaban. Un platero llamado Demetrio, ¿quién es un platero? El que trabajaba la plata. Demetrio en Éfeso hacía imágenes, cositas, figuritas de la diosa Artemisa. Y tenía todo un negocio en la entrada del templo de Artemisa vendiendo todos estos objetos de plata. Y allí llegaban todos los peregrinos y compraban las imágenes, las cositas de Artemisa. Entonces el platero no trabajaba solo, él llama un poco de obreros, una cantidad de obreros que hacían lo mismo que él. Y les dice, habemos un problema. ¿Cuál? Pablo está hablando, Pablo está criticando, Pablo está convenciendo a la gente que estas cositas que hacemos con nuestras manos no son dioses. Y nos está dañando el negocio. Así es que, hermanos, nos unimos y tumbamos a ese mambo, porque nos va a dañar el negocio. Lea. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia, mucha. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses lo que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio. Papá, vamos a acabar con el oficio de plateros, de artesanos. ¿Y con qué comemos? ¿Cómo vivimos? No solo se va a desprestigiar nuestro oficio, sino también
de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Ese es el gran peligro. Época de Pablo. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar. Claro, les metieron la mano al bolsillo. Grande es Artemisa de los Efesios, por todo ello. Grandes Artemisa, yo me los imagino, yo veo ahora las cosas y no digo, mejor no digo. Bueno, grandes Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, como cosa rara. No es más que uno grite y no saben ni por qué gritan, pero gritan. Echan piedra, pero no saben por qué, pero echan piedra. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gayo y a Aristarco. ¿Quiénes eran? Discípulos de Pablo, pobrecitos. Compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud para hablarle, pero los discípulos no se lo permitieron. Dijeron, no, Pablo, vámonos porque estos nos matan, estos acaban. Finalmente, amada iglesia, toda esta influencia terminó en el culto a María, la que hoy nosotros conocemos. Y se oficializó el culto a María, a la Virgen María, a la Madre de Jesús, que nada tenía que ver en todo esto. Dígame qué tiene que ver María en todo esto. La pobre María. Dígame qué tiene que ver. Nada. Nada. En el concilio de Éfeso hicieron un concilio. ¿Qué es un concilio? Una reunión con los grandes jerarcas, los que mandaban, los mandabases. Ya había obispos, sacerdotes, líderes, gobernantes poderosos que permeaban la iglesia y toda la cuestión. Se reunieron en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. O sea, 400 años después de Cristo. Han pasado 400 años después de que Cristo murió. Y se reúnen todos y oficializan y dicen, sí, María es la reina de los cielos. Y la coronan. Amada iglesia, corona. ¿De dónde acá María con una corona y el niño Jesús con una corona? Si Jesús no tuvo reino en esta tierra, ni María pisó ni siquiera un palacio. María era una campesina y la coronaron como reina. Y de ahí en adelante empezaron a decirle, Madonna, mi señora, y empezaron. ¿Dónde iba el rito? Así como Semiramis. En la India un nombre, en la China en otro, en Italia otro. Entonces nosotros conocemos la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Remedios, la Virgen caída, la Virgen levantada, la Virgen sentada, la Virgen parada. Miles y miles y miles y miles y miles, de acuerdo a mi creencia. Incluyendo, le dieron el título de Milita. ¿Qué es Milita? Vienen como militares, ¿no? Milita, que es la mitad, Milita, la mitad. Es decir, ella es mediadora entre Dios y los hombres. ¿Dónde dice eso? Incluso las oraciones. El concilio de Efesios dice que las oraciones de María tienen más peso que las oraciones de Jesús. Dice, no le oren a Jesús, órenle a María, porque María lo obliga a hacer que se cumplan tus oraciones. ¿Perdón? ¿Qué es eso? Y fuera de eso, la declararon Regina Apostolorum. ¿Qué significa Regina Apostolorum? Reina de los apóstoles. Y la tradición católica dice que el día que nosotros conocemos como Pentecostés, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu, cuando todos recibieron el bautismo como lenguas de fuego, la palabra de Dios,
en Hechos capítulo 2 está descrito todo ese evento tal y cual como aconteció y como sucedió. En el concilio de Éfeso dice que en ese lugar estaba María reunida con los apóstoles y María oró y declaró que el Espíritu Santo debía descender sobre los apóstoles como lenguas de fuegos y que todos la adoraban porque ella generó esa famosa bendición del Espíritu de Dios en las personas. Regina Apostolorum. La Biblia no dice nada de María. Nada. La honra que te dice la palabra de Dios, la bendición tan maravillosa que es de María. María es la mujer, es una mujer perfecta, perfecta mujer. La mujer más maravillosa de la Biblia es María. La mujer más santa es María. La mujer más pura es María. Pero no es a María. No es a María. Desdibujada. ¿Y todo por qué, amada iglesia? ¿Todo por qué? En Juan, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el único que ascendió al reino de los cielos es Jesús. Que el único mediador entre los hombres y Dios, primera de Timoteo capítulo 2, fue Jesús. Amada iglesia. Pero terminó el mundo adorando a María. Alabando a María. ¿Por qué? Porque se metió Semiramis ahí. Y como había que hacer una cantidad de cosas raras, había que hacer una cantidad de cositas. Pero dejémosla ahí. ¿Se aburrieron? Dejémosla ahí. Centrémonos ahora en la Navidad para poder empatar. Si no, no la vamos a entender. Acuérdese usted de la pregunta que nos hicimos iniciando. La palabra Navidad no está escrita en la Biblia, no existe, no está por ningún lado. Pero la palabra como tal, Navidad, significa, viene en el latín, de una palabra latinizada que se llama nativititas, que es nacimiento. Nacimiento. Obvio, por supuesto, los diferentes idiomas tienen su nombre de acuerdo a su origen. En portugués es Natal. Natal, ¿cómo se dice Navidad en portugués? Natal. Feliz Natal. En italiano se dice Natale. Natale. En francés, para que se cojan bien de la silla, se dice Noel. Entonces, eso como que me suena. Noel. O sea que Papá Noel significa el papá de la Navidad. ¿Y dónde nació? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Noel. En inglés, pero eso es otra historia. La historia de Noel, eso es otra historia. En inglés se dice Christmas. Y cantamos, ¿no? Merry, Merry Christmas. ¿Qué significa la palabra Christmas? Cristo. Más es misa. La palabra de Navidad significa misa de Cristo. Y todas hacen referencia al nacimiento de Cristo. Y para celebrar ese nacimiento se eligió el 25 de diciembre. Es más, ya tengo una duda. Yo no sé si el 25 o el 24. Piénselo. ¿Cuándo celebramos Navidad? ¿El 24 o el 25? Desde el 20. Entonces viene, ¿cuándo es tu cumpleaños? El mío es el 10, desde el 1 de noviembre. Hágale 10 días, hermano. Yo me quedé con esa duda, ¿24 o 25? Pero se escogió el 25 de diciembre, se escogió por una razón especial. Pero antes de ver la razón especial, veamos unas 2 o 3 consideraciones. La primera consideración, amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre. No nació, ya, cáigase de eso ya, no nació en diciembre. ¿Por qué decimos que no nació en diciembre? Para no alargarnos mucho. Porque diciembre es en Israel y todo este
territorio, estamos hablando de que es invierno. Jesús no va a nacer, no va a ser tan bobo para nacer en la mitad del invierno. ¿Cómo le ocurre semejante frío, tan tenaz? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no a mediados de diciembre? Porque la palabra de Dios dice que estaban unos pastores pastoreando en las montañas cerca a Belén, con ganado, con animales, estaban pastoreando, y un ángel se les apareció y les dijo, bajen ahí a Belén, porque ha nacido un niño. Los pastores no podían estar en esa época porque era invierno. Y había una ley en Israel que todos los pastores, estamos hablando de los pastores de ovejas, los pastoreos normal, debían bajar todo el ganado de las montañas de Israel a mediados del mes de octubre. Esa ley existe para que no vayan a morir ni el ganado ni los pastores por el invierno que baja hasta menos 10 grados. Entonces, ni con chaqueta, ni carpas, no había nada de esas cosas para estar. Y hay muchas cosas, hay muchas otras cosas. César Augusto, que era el emperador de Roma, sacó un edicto diciendo, todos van a hacer un censo. Y ese censo está escrito en la historia. Y por ese censo es que José y María van a Belén. Entonces, si sabemos nosotros la fecha del censo, podemos decir cuándo nació Jesús. Amén, iglesia. Al mismo tiempo, Herodes era el tetrarca del gobernante de Israel en Jerusalén, al servicio de César Augusto. Herodes mandó hacer una persecución a todos los niños recién nacidos, a los neonatos, recién nacidos. Hay que matar a todos esos niños. Eso está registrado en la historia. Si sabemos cuándo se hizo eso, podemos definir cuándo fue. ¿Y cuándo sucedió eso? A mediados de septiembre. Es decir, que Jesús nació en septiembre. Por eso, más o menos. Ahora no celebre la Navidad en septiembre. Pero para que usted me entienda, ¿cierto? Fue un otoño. Hay unos que dicen agosto, septiembre, final, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿por qué la Iglesia Católica acogió el mes de diciembre? Si eso es tan lógico lo que yo les acabo de decir, ¿cierto? No van a ser tan brutos de no poder leer la Biblia, ni nada de esa cosa. ¿Por qué cogieron la fecha 25 de diciembre? Aquí viene la segunda consideración. El 25 de diciembre era una fiesta del antiguo imperio romano llamada el solsticio de invierno. Ahora bien, ¿qué es el solsticio de invierno? Amada iglesia, el solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que sigue ocurriendo, pero que usted y yo no nos damos ni cuenta. Que ese día es el día más corto del año. Es el día más corto. Unos minuticos menos tiene ese día. Hay menos luz. Y es la noche más larga. Por eso se llama solsticio de invierno. Para poder cuadrar eso, ese tiempo, surgen los años bisiestos. Ese tiempo que se va consumiendo, menos día, se pone cada 4 años el año bisiesto, que es un día más que se aumenta al mes de febrero, porque si no nos pegaríamos una descuadrada bárbara. Eso usted no lo percibe porque eso es un fenómeno astronómico. Pero el solsticio de invierno no pasa el 25, sino que depende. El solsticio de invierno quiere decir que la Tierra, que dura 365 días en dar la vuelta al Sol, llega un momento determinado en que se alinea de tal manera que está ese día más cerca, en la elíptica, un poco más cerca.
pero dura 24 horas. Pero ese fenómeno empieza a ocurrir desde el 20 de diciembre. Entonces es posible que el 20 de diciembre de este año sea ese día el solsticio de invierno, o sea, el día más corto. Puede ser el próximo año el 21, puede ser el siguiente año el 22, puede ser el siguiente año el 20. Es decir, entre el 21 y el 25 se da el solsticio de invierno. Eso es un acontecimiento astronómico que a usted y a mí no nos importa para nada. No nos preocupa ni nos trasnocha. Pero a los astrónomos sí. Los astrónomos sí, ellos saben toda la cuestión. Ese día entonces, el antiguo imperio romano eligió, para no cambiar, para no poner, entonces dijeron 4 días de rumba. La feria de Cali. Del 21 al 25. Vamos a celebrar, amada iglesia, el solsticio de invierno, porque ese día, ese tiempo que los astrónomos sabían, se celebraba el nacimiento del dios Sol. ¿Qué significaba? Que al ser un día más corto, menos duraba el sol, pero al siguiente día nacía el sol. Se volvía otra vez largo. ¿Sí me están entendiendo? Si no, les hago una plastilina. Nace el sol. Entonces ese día se celebraba al dios Sol. ¿Y quién es el dios Sol? Nimrod. Nimrod. Pero ya estaban en el Imperio Romano. Entonces, como no sabían, no tenían el conocimiento para saber si era el 20, el 21, a esas fiestas desde el 21 al 25 en el antiguo Imperio Romano las llamaron Saturnalia. Como decir, la feria, Saturnalia. Y en esa semana, esos 5 días, se celebraba el nacimiento de todos los dioses, porque todos provenían del sol. ¿Ya? ¿La cogieron? Y le llamaban Natividad a esa fiesta de Saturnalia. ¿Me entendió? Durante ese tiempo se celebraba el cumpleaños de todos los dioses. También necesitaban tener su fecha de cumpleaños, ¿por qué no? Pero la particularidad de las Saturnalias, amada iglesia, era que las Saturnalias no era una fiesta religiosa, no había que adorar a Dios, ni orar, ni rezarle, ni hacer alguna libación o algún sacrificio. No. Esa fecha se celebraba con fiesta, francachela, trago, regocijo, libertinaje, borracheras, pólvora y todo lo que usted quiera. Eso se arraigó en Roma y Grecia, esa famosa Saturnalia. Tercera consideración, la Iglesia Católica estaba perdiendo un gran poder, necesitaba fortalecer el imperio, había que fortalecer el imperio romano. Y entonces lo que hace la Iglesia Católica es adoptar la Saturnalia como el nacimiento de Jesús. Y dicen, pues, metamos a Jesús ahí, metámoslo ahí. Pero esto tuvo una razón político-religiosa. Número 1, los cristianos habían crecido grandemente. Había un gran crecimiento de los cristianos. Pero también había una gran persecución. Más o menos la gente dice como los chinos. Llegan los chinos y se reproducen por miles. Igual los cristianos se reproducían, pero impresionante. Y cada vez más y más. Los mataban y salían más. Los volvían y los remataban y salían más. Y los recontramataban y salían más y más y más y más. Entonces el imperio romano comienza a ver
en los cristianos un gran peligro. Un gran peligro. ¿Los ve? Entonces se le ocurre al emperador de la época, que es Constantino el Grande, porque el Imperio Romano está fraccionado. Y se fracciona el Imperio Romano, queda la mitad del occidente, todo para allá, del occidente y del oriente, y coge Constantino, reúne a toda esta gente y declara a la religión oficial del Imperio Romano como la religión católica. Entonces todo el mundo queda, ¿cómo así? Y declara que todos esos templos se van a hacer adoración a sus dioses, incluyendo a María y a Jesús, que era lo que se celebraba, no más. No había problemas con Jesús en la cruz, eso no nos molesta. Tenemos un gran problema es en el nacimiento, porque vaya usted y quítele una fiesta al pueblo, quítele una borrachera al pueblo, vaya usted y quítele un sermón y nadie se afecta. Si yo les digo a ustedes que el próximo domingo no hay culto, todo el mundo está feliz. Le importa 5. ¡Ay, qué rico! Pero si yo les digo que vamos a celebrar viernes, sábado y domingo, se mueren. A ustedes les da un yello. Lastimosamente, esa es la condición del ser humano. A ellos no les preocupaba la muerte de Jesús. A ellos no les preocupaba las ceremonias que se hacían en marzo, en abril, conmemorando la muerte de Jesús. A ellos les preocupaba los problemas, los bochinches, desbarataban los estadios en la francachela de estas fiestas. Entonces había que volverlas oficial. Y lo que hizo Constantino fue hacer un trato con los cristianos, con los paganos. Se dio un gran sincretismo entre lo pagano y lo cristiano. Se declaró a la iglesia como la religión oficial del imperio y terminó siendo una religión permeada por idolatría, rituales, prácticas paganas. Hoy en día Constantino es un santo de la iglesia. Y lo consideran un santo en la iglesia ortodoxa católica. Ahí está. Como tal, la Navidad, así como la vivimos hoy en día, fue adoptada por la iglesia católica durante el siglo V. Durante el siglo IV, Constantino la declara y en el siglo V, se establece que se debe celebrar la Navidad. 500 años después de muerto Jesús. Y el 15 de agosto, que era la fiesta que se celebraba Artemisa, en el templo de Artemisa, ese templo es cambiado y puesto por María y, amada iglesia, se determina y se define que ese 15 de agosto María ascendió al reino de los cielos. Y es la fiesta de la ascensión. Escuche, la asunción es de Jesús. Asunción. Y la de María, ascensión. Hay diferencia. El 15 de agosto se celebra la ascensión de María y en marzo, en Pentecostés después, la asunción de Jesús. Y así María toma el rol de diosa, le ponen la corona, coronan al niño Jesús y tu taina para arriba, tu taina para abajo. Amén, iglesia. Démoslo allí. Pero ¿por qué el pesebre? ¿Están cansados? Ya vamos a terminar. ¿Por qué el pesebre? El pesebre se originó en el siglo XIII. Siglo XIII. ¿Y por qué en el siglo XIII, en la Edad Media? ¿Dónde? En un pueblito llamado Asís. ¿Y por qué surge allá? Porque había un cura llamado Francisco. Francisco había hecho votos de pobreza en Asís, Italia. Y resulta que en la Edad Media
la gente se empezó a olvidar por los abusos de la iglesia, se empiezan a olvidar de la trascendencia religiosa. Entonces a Francisco, que había hecho votos de pobreza, y además de eso Francisco era un gran protector de los animales. Tenía una granja muy grande de animales. Lo que hizo fue un pesebre humano y dijo, voy a organizar un pesebre, y cogió al vecino carnicero, cogió a la niñita doncella, cogió a y les dijo, hagamos un pesebre, hermano, bien bacano. Y la gente le comió cuento y dijo, chévere, hágale. Entonces los vistió, puso el burro, la burra, la cosa, la vaina, listo, todo el mundo allí, y se presentaron en un pesebre, y eso fue un impacto grandísimo en Italia. Siglo XIII. A partir de ese momento, ese año, pues el siguiente año, las poblaciones de al lado, Jamundí, Puerto Tejada, Florida, Candelaria, Santander de Quilichao, que habían oído que en Asís se hizo un pesebre en vivo, también lo comenzaron a hacer, en vivo. Y luego los artesanos dijeron, pues que este es el negocio, hermano. Hagamos esas figuritas y las vendemos en el mercado para que la gente las haga en la casa. Demetrio, gracias, el platero, gracias. Claro, es la idea. Y comenzaron a hacerse los pesebres que hoy en día nosotros los conocemos. Amén. Es el nacimiento del pesebre. ¿Y por qué le rezamos una novena? Ahora atérrese. Usted jura que todo el mundo hace novena. La novena no la hacen ni en África, ni en la China, ni en la India. Celebran Navidad, sí, pero no hacen novena. Ni en Alemania, ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Australia. En ninguna parte hacen novena. Pero ¿de dónde salió la novena? La novena es ecuatoriana. Nació en Quito. ¿Cuándo? En el año 1784, siglo XVIII. Nació en Quito la novena. ¿Y por qué nació? Porque es que un curita franciscano llamado Fernando de Jesús dijo, bueno, y yo voy a hacer un escrito. Dijo, María, para tener a Jesús, 9 meses, 9 días. Voy a contar el primer día, cuando el ángel le anuncia que está embarazada. El segundo día, cuando le da mareos y vómitos. El tercer día, tal cosa. El cuarto día, el quinto día, el sexto, hasta el último que nace. 9 días, 9 meses. Lo escribió, una retórica muy bonita, es una retórica muy linda. Usted lee y es una retórica muy bonita, muy linda. Y a partir de ese momento, en Quito, en el Ecuador, comenzaron a rezar la novena. Pero como nosotros somos vecinos, llegó al puente de Rumichaca y pasó para acá. Y como somos vecinos de los otros de aquí, de los venezolanos, eche para allá. Pero la novena es nuestra, de Colombia, de los indios. Nosotros nos inventamos eso. Ahora usted me dirá, pastor, pero yo estuve el año pasado en Alemania y en la familia donde yo estuve rezaron la novena. Pues claro, es que los colombianos vamos para allá, los ecuatorianos vamos para allá. Y al igual que Semiramis, llevamos la novena allá. Y ahora, donde hay un colombiano, un latino, se reza la novena. ¿Me entendió? No le cause admiración que en 1000 años en la China estén rezando la novena. Pues claro. En el año 1910, ahorita, 1910, 110 años, una monjita, quitémosle la ita, una monja, María Ignacia Bertilda dijo,
pero está muy aburrida esa novena, bla, 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 bla. Entonces ella se inventó los gozos. Y dijo, no, metámosle sabor a la novena, una panderetica y hágale, dulce Jesús mío, y hágale. 1910. Apenas llevamos 100 años en eso. Y nos estamos matando por un buñuelo. Los villancicos. Villancicos. Los villancicos son muy viejos. Pero es que los villancicos no eran navideños. La palabra villancico significa canción de villa y surge en la Edad Media. No había luz en Europa, especialmente en España, con los famosos juglares. Los juglares eran comerciantes que venían de Asia, venían de Arabia y pasaban, los famosos moros pasaban a España a vender las especies y cuando llegaban con todos esos mercados, entonces ellos contaban historias de sus viajes, de todo lo que había pasado. Y cuando contaban se reunían alrededor de una fogata y le contaban y luego alguien le metió música a eso, porque todos los juglares contaban historias de que esto dijo el armadillo, no sé qué, no cuándo, todas esas historias que cuentan y que en los viajes y todo, y poco a poco se hacían alusiones y cánticos a las épocas. Entonces, si era el día de la madre, pues hagámosle una canción a la madre. Si era el día de la siembra, hagámosle una canción a la siembra y así sucesivamente. Entonces llegó la época de Navidad y comenzaron a cantar, a hacer música y letras a los famosos cánticos. Y esos villancicos nos los trajeron a América en el siglo XVII. Amén. Con todo lo anterior, yo les hago una pregunta. ¿Debemos o no debemos celebrar la Navidad? Esa sería la pregunta. Pastor, y entonces usted lo que nos quiere decir es que ya aprendimos la historia. ¿Ahora qué? ¿La celebramos o no la celebramos? La palabra de Dios no dice nada de celebrarla, ni tampoco de no celebrarla. Pero es innegable. Y prácticamente el sermón comienza ahorita, porque lo anterior era historia. Es innegable que en medio de tanta parafernalia que hemos visto, hay una gran verdad, que es la venida de Jesús a esta tierra. Esta es una gran verdad que nosotros no debemos olvidar, que Jesús vino a esta tierra. Es decir, que Jesús nació en esta tierra. Y eso debe ser para nosotros un gran acontecimiento. El más grande de los acontecimientos. Y ahorita lo va, pastor, ¿y no es la muerte? Espere un momentico. Más grande, nació. Es innegable que su nacimiento define su nombre. Emmanuel. Dios con nosotros. Es decir, que cuando yo celebro el nacimiento de Jesús, que es la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, es innegable que yo estoy diciendo, Dios está conmigo. Y eso no lo debo olvidar. Si yo voy a celebrar el nacimiento de Jesús, voy a decir que Dios está conmigo, está con mi esposo, está con mis hijos, está con mi familia. Por lo tanto, quien reina es Dios con nosotros, Emmanuel. No debo olvidarme eso. No debo olvidar, si voy a celebrar el nacimiento. Es innegable también que en medio de tantas costumbres y tradiciones que cada día van en aumento, sí, y van a aumentar más, y van a aumentar más. Y no se extrañen después de ver un pesebre trans, no se extrañen. No se extrañen después de decir que Jesús era gay. No se extrañen después de decir que Semirani se casó con otra vieja. No se extrañen, no se extrañen. Eso viene en aumento, en tergiversación, en todo, porque eso es lo que busca el diablo. Pero en medio de todas esas cosas, nosotros debemos mantener la esencia de la Navidad, como el nacimiento que da vida. ¿Y cuál es la vida
¿Cuál es el origen de la vida? La gracia de la salvación. Amada iglesia, cójalo esto para que lo escriba y lo anote. La gracia de la salvación está compuesta por tres cosas. Pastor, ¿nosotros somos objeto de la gracia de la salvación de Jesús? Sí. Si falta una de estas tres cosas, la gracia no existe. ¿Y qué, pastor? Primero, el nacimiento de Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, no habría gracia. ¿Me entendió? Si Jesús no hubiera nacido, no habría gracia. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra, no habría salvación. Si Dios no hubiera permitido por su amor que Jesús venga y nazca en esta tierra, en las condiciones que describe la palabra de Dios, tú y yo estaríamos condenados. Por lo tanto, yo sí celebro el nacimiento de Jesús. Número 2, nacimiento. Número 2, la muerte de Jesús. Si Jesús no muere, no hay gracia. ¿Yo qué saco con celebrar el nacimiento de Jesús si Él no muere? Por mí. La gracia de la salvación es que aquel que vino nació para morir por mis pecados. Amén. Eso es la gracia. Y la tercera, ascendió a los cielos. Porque si Jesús no hubiera resucitado y ascendido a los cielos, Pablo nos dice que vana sería nuestra fe. No habría gracia. Entonces, la gracia tiene nacimiento, muerte y ascensión. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Si Cristo Jesús no hubiera nacido, si Cristo Jesús no hubiera muerto, si Cristo Jesús no hubiera ascendido, nosotros no seríamos bendecidos con su gracia de salvación. Pero como nació, como murió y como ascendió, gloria a Dios. Entonces yo sí celebro el nacimiento de Jesús. Yo sí celebro la muerte de Jesús. Y yo sí celebro la ascensión de Jesús. Es nuestra responsabilidad formar para no caer en las idolatrías y en las fiestas paganas. ¿Por qué? Porque se termina adorando el buñuelo, adorando la novena, adorando el villancico y se olvida la gracia de la salvación en el nacimiento, en la muerte y en la ascensión del Señor. Amén. ¿Me entendieron? Termino con un testimonio que aclara el nombre del sermón. Porque el sermón se llama El vacío de la Navidad. Cuando yo era niño, y comenzaba el mes de diciembre, con esto termino, váyanse relajando. Mi madre, mi bella madre, nos convocaba a todos, éramos 5 niños, nos convocaba a hacer el pesebre. Nos decía, vengan niños, vamos a hacer el pesebre. Íbamos a conseguir el musgo en ese entonces, el musgo, las cositas, las ramitas, los muñequitos. Y comenzábamos a hacer con el papel del pesebre, poníamos todas las figuritas. Nos emocionaba muchísimo, disfrutábamos grandemente de ese tiempo en familia. Y cuando ya íbamos poniendo todo, yo recuerdo que yo era el más grandecito y yo me acercaba en la cúpula a poner al niño Jesús en la cunita. Y mi madre me decía, no, no lo ponga, porque el niño no ha nacido. ¿Me está entendiendo? No. Entonces poníamos todas las figuritas, pero la cuna quedaba vacía. Había que esperar al 24 para que nazca, 24 de la noche. Y de ahí en adelante, después de hecho el pesebre,
El 16 comenzábamos nosotros las novenas, los rezos, los cánticos ante un pesebre vacío. Todos nos reuníamos alrededor y pero estaba vacía la cuna. Yo hoy me pregunto, ¿a quién adorábamos? Al burro, a la casita, a la vaca, a los pastores. Si esa cuna está vacía, ¿yo a quién adoro? ¿A quién le estoy cantando? Y me reúno alrededor y te paso y te leo y te digo y te anuncio. ¿Ah? Y todo lo que yo voy diciendo, exaltando a una reina, a Semiramis. Todo lo que voy leyendo, voy leyendo cosas que exaltan otra cosa. Pero Jesús no está ahí. La cuna está vacía. ¿A quién le estábamos celebrando el cumpleaños? Más o menos, amada iglesia, mis hijas viven en Francia. ¿Usted se imagina si mis hijas, mañana me llegara una llamada de ellas y me dijera, papi, te vamos a celebrar el cumpleaños? ¡Oh, tan lindas! Gracias, mis amores. Sí, mañana a las 2 de la tarde en el restaurante tal de Aviñón. Mamita, yo estoy en Cali, estoy en Colombia. Sí, papi, pero vamos a hacer una fiesta en tu nombre. Pues mi puesto se va a quedar vacío. Y el jolgorio se va a hacer. La celebración se va a hacer. Pero el homenajeado no está ahí. Ahí no hay ningún homenajeado. Hay muchas personas hoy en día que hacen lo mismo con un pesebre vacío. Y lo adoran con un corazón vacío. Porque si el corazón estuviera lleno, no estarían adorando ese pesebre vacío. Celebran la Navidad, pero no les importa Jesús. Durante 9 días nos importan los villancicos. Durante 9 días nos importan los buñuelos. Durante 9 días vamos de casa en casa, donde el amigo, donde el vecino, a compartir un buñuelo y un cántico y tal. Ya sabe ahora que la monjita y toda la cosa. Y hágale, mi hermano, y listo, y compartimos. Jesús ni por dónde. Y cuando llega el 24 y decimos, nació, nos olvidamos y lo dejamos solo. Y nos vamos con el regalo. Porque ya el 25 me importa el regalo. El 25 empieza la feria. El 25 empieza la comida. El 25 es la francachela. El 25 ¿qué? Iglesia, un pesebre vacío que se llena con Jesús, pero queda un corazón vacío. Más importante la comida, más importante los buñuelos, más importante la celebración de la Saturnalia. Eso es lo que nos ha dejado. Amén, iglesia. Desenfocan el propósito de Jesús, no le dan importancia al verdadero propósito, un fin a donde todos debemos llegar para ser transformados al carácter de aquel que nació, murió y ascendió al reino de los cielos. Un propósito lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, un propósito con el cual nos dio el regalo más grande del mundo. El Padre nos tiene un amor tan grande que nos dio a su propio Hijo. Por eso, amada iglesia, no busque a Jesús en pesebres vacíos, no lo busque en templos vacíos, búsquelo en su corazón, búsquelo en un corazón arrepentido, que ese corazón empiece a sentir verdaderamente vibrar, que Jesús nació ahí en su corazón y que ese corazón necesita ser transformado. Y cuando ésta sea transformado, celebre la Navidad, el nacimiento de Jesús en su vida, con un corazón lleno de Jesús. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios.